Bueno, sean ustedes muy bienvenidos a nuestro canal que llamamos Por un cambio cultural hacia la libertad. En el día de hoy vamos a tratar un tema que ustedes lo ven recurrentemente en todas las noticias, que está en todos lados, y para ello cuento en mis manos con 3 libros que son Nadie nace en un cuerpo equivocado, de los psicólogos José Rasti y Marino Pérez Álvarez, Un daño irreversible, la locura transgénero que seduce a nuestras hijas, de Abigail Shrier, y Atrapado en el cuerpo equivocado, de Pablo Muñoz Iturret. Estos 3 libros abordan el tema de la ideología de género, con estudios muy serios y un desarrollo impecable en la materia, así también como preocupante. Comenzamos este capítulo que llamamos El daño irreversible de la ideología de género a nuestros hijos. Y en ese sentido, la autora Abigail Shrier decía una frase que es la siguiente: estamos permitiendo que los niños, que ni siquiera han alcanzado la madurez emocional o cognitiva, tomen decisiones que afectarán el curso de sus vidas de manera irreversible. ¿Cuánta verdad tiene esta frase cuando vemos la imposición ideológica, ¿no? Cuánto dinero, millones y millones, se destinan a un negocio multimillonario que es la ideología de género, un fenómeno sin precedentes, anticientífico metafísico, que se enmarca en un debate silenciado y censurado. En la última década, el número de adolescentes que se identifican como transgénero ha crecido exponencialmente. En países como Estados Unidos, Reino Unido y España, por ejemplo, se han registrado un aumento del 4000%, sí, 4000% en el diagnóstico de disforia de género en niñas. Este fenómeno, que hasta hace poco era extremadamente raro y se presentaba mayoritariamente, ¿no?, en varones desde la infancia o adolescencia, ahora principalmente afecta a adolescentes mujeres, con la particularidad que no tienen antecedentes de disforia. Sin embargo, quienes intentan analizar críticamente este fenómeno, ¿no?, como los autores de los libros que les mencioné al principio y muchos otros más, enfrentan censura, cancelaciones y ataques ideológicos, desde académicos, pseudocientíficos, desde el Estado, por supuesto. Profesionales e investigadores de renombre y prestigio, como los que les mencioné: José Rasti, Pablo Muñoz Iturreta, Abigail Shrier, la doctora Lisa Lindman, el psicólogo Jordan Peterson y, por ejemplo, Dennis Morgan, entre muchos otros, que han sido valientes y han tenido coraje para alertar sobre los peligros de este movimiento, señalando que la llamada ideología de género ha reemplazado la evidencia científica por dogmas políticos. Pero sus advertencias han sido acalladas bajo la excusa de la inclusión y la diversidad. Lo que está ocurriendo no es un avance en derechos, sino una manipulación ideológica que está llevando a miles de jóvenes a tomar decisiones irreversibles con consecuencias devastadoras para sus vidas. Y eso ocurre a nivel mundial, pero ocurre, por supuesto, en el Uruguay. Uruguay tiene una legislación del género y la impone bajo el garrote de la ley a todos sus ciudadanos, y destina millones y millones de recursos públicos de todos nosotros para una ideología metafísica, antinatural, anticientífica, que la mayoría de los uruguayos no compartimos. La ley 19.684, conocida como Ley Integral para Personas Trans, aprobada en 2018 durante el Frente Amplio, al igual que el aborto, al igual que la ley de violencia doméstica, ha consolidado la ideología de género en el sistema legal uruguayo. Esta norma permite que menores de edad accedan a tratamientos hormonales y bloqueadores de la pubertad sin necesidad del consentimiento de sus padres, sin autorización, vulnerándose gravemente la patria potestad. Aquí ven ustedes el Estado metiéndose en la familia, en lo más sagrado, en la intimidad del individuo. E incluso habilita cirugías de reasignación de sexos financiadas por el Estado. Aquí con consentimiento de los padres. Es decir, si un niño
tiene padres que son absolutamente trastornados, capaces de cercenar órganos sanos a sus hijos, el Estado se lo permite y lo avala. En vez de catalogarlo como un abuso de menores, se cataloga como un derecho, ¿verdad? Es una ley nefasta, que regula la autopercepción y el sentimiento, que permite a un niño cambiar su identidad sexual. Es decir, a nuestros hijos no le permitimos manejar ni votar, no le permitimos comprar alcohol, le damos la mano para cruzar la calle, pero respecto a su sexo, consideramos que están maduros para tomar una decisión tan importante en su vida. Esta ley además establece cuotas laborales obligatorias para personas trans en el sector público y privado. Otorga subsidios e indemnizaciones estatales para personas trans, pagados con el bolsillo de todos los uruguayos. Y como les dije anteriormente, permite que cualquier persona cambie su nombre y sexo en documentos oficiales sin requisitos médicos ni psicológicos, incluso los niños. Por supuesto que, lejos de tratarse de una ley de inclusión, esta normativa legisla sobre el sentimiento y la autopercepción, institucionalizando la manipulación de jóvenes y la intervención del Estado en decisiones médicas que pueden tener consecuencias desastrosas e irreversibles. Mientras tanto, se silencia cualquier cuestionamiento científico o crítico, y quienes intentan advertir sobre los riesgos de esta ideología son acusados de discurso de odio. Lo que está ocurriendo en Uruguay no es una excepción, es parte de una agenda, de una estrategia global que, bajo la bandera de los derechos humanos, está impulsando la medicalización de adolescentes sanos, la cercenación de sus órganos y la destrucción de la identidad biológica con fines políticos e ideológicos. Todo eso lleva, obviamente, a la destrucción de la mente del individuo y su físico, y, por supuesto, la destrucción de las familias. Hace unos años, la disforia de género era un diagnóstico extremadamente raro. En 2013, el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales aún consideraba la disforia de género como una condición médica que requería una evaluación psicológica rigurosa, extremadamente rigurosa, antes de cualquier intervención médica. Estamos hablando del sexo, la biología y la identidad de una persona, nada más ni nada menos. Pero hoy, cualquier adolescente que diga sentirse incómodo con su género es tratado como un hombre o mujer atrapado en el cuerpo equivocado. Y acá la pregunta es obvia. Siendo que el cuerpo es un objeto inanimado, que no piensa ni se puede equivocar, ¿no será que en realidad el problema está en la mente? ¿No será un problema mental más que físico? A partir de la incomodidad se incluye que se trata de una patología de género, ignorándose por completo otros problemas psicológicos, subyacentes como la depresión, ansiedad, abuso sexual, trastorno del espectro autista o problemas de identidad propios de la adolescencia. Muchas veces simplemente confusiones de un adolescente que está pasando por una edad crítica. Existen muchos testimonios de jóvenes, los pueden buscar en las redes, que cuentan y comentan los abusos que sufrieron por parte de todo el sistema público, de psicólogos, de médicos, de cirujanos, que en esta teoría de la afirmación llevaron a niños a cometer un acto contra ellos mismos. Y hoy esos niños se encuentran arrepentidos. Hay muchas historias de eso, pero que evidentemente son censuradas y no te las cuentan en los medios de comunicación, en donde estos niños se arrepienten absolutamente, cuentan que no sabían lo que hacían, que fueron impulsados a eso, que eran ingenuos e inmaduros para tomar ese tipo de decisiones y que simplemente estaban confundidos. Un caso emblemático, por ejemplo, fue el de Keira Bell, la joven que demandó a una clínica trans. Keira Bell era una británica que fue sometida a bloqueadores de la pubertad y tratamientos hormonales en la famosa clínica Tavistock. Se convirtió en una de las voces más importantes en contra de este sistema. A los 16 años le recetaron testosterona sin una evaluación psicológica seria, y antes de los 18 años ya se había sometido a una mastectomía. Hoy, Keira lamenta profundamente su transición y ha demandado a la clínica Tavistock,
que en 2022 fue cerrada por violar estándares médicos básicos. Keira decía: me dijeron que mis problemas se resolverían si cambiaba de género, pero eso fue una mentira. Ahora tengo un cuerpo mutilado y un daño irreversible, declaró en un testimonio ante los tribunales británicos. Su caso se replica en infinidades de jóvenes, pero esas noticias, como les dije, de arrepentimiento, sufrimiento y de transición, no son contadas en los medios. El llamado modelo afirmativo, más que un tratamiento, es una negligencia médica. Ha sido adoptado por muchas instituciones de salud bajo la presión de grupos activistas. Este modelo parte de la idea de que cualquier menor que se identifique como trans debe ser afirmado en su identidad, sin cuestionamiento alguno. Es decir, no se trata su patología, no se trata su mente, para curarla, para que pueda vivir ese niño de acuerdo a su biología, sino que se le afirma en su patología, se profundiza la misma con lo que ellos llaman métodos afirmativos. Esto ha llevado a que niños de tan solo 7 años sean sometidos a bloqueadores de la pubertad y adolescentes de 14 años reciban hormonas cruzadas, a pesar de que no existen estudios a largo plazo sobre los efectos secundarios hacia la salud de estos tratamientos. Según un estudio publicado en 2020 en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, el uso de bloqueadores hormonales en menores puede provocar infertilidad permanente, disfunción sexual, osteoporosis, es decir, afecta a los huesos, y problemas cognitivos generando ansiedad, depresión o estrés, y también control de impulsos y emociones. Los bloqueadores hormonales son a menudo solo una parte de un tratamiento más amplio para la disforia de género, que puede incluir el uso de hormonas sexuales cruzadas, estrógenos o testosterona. El uso simultáneo de bloqueadores hormonales y hormonas de transición puede generar riesgos adicionales, como problemas cardiovasculares, cambios en el metabolismo y riesgos para la salud a largo plazo. Todo en nombre de la afirmación de un trastorno. A pesar de estas evidencias, se siguen promoviendo estos tratamientos sin considerar las consecuencias irreversibles para los jóvenes. Es un verdadero atropello. Es absolutamente deplorable. En Escocia se aprobó una ley que permite a los menores de 16 años cambiar legalmente de género sin necesidad de autorización de sus padres. Algo de eso, como vimos, también hay en Uruguay. Esto significa que un adolescente puede iniciar un proceso de cambio de sexo sin que sus propios padres tengan derecho a intervenir. Y yo me pregunto, ¿desde cuándo un menor es considerado lo suficientemente maduro para tomar una decisión que podría destruir su vida y su futuro? Padres y madres han perdido la custodia a manos del Estado por oponerse a que se le cambie la identidad o el sexo a su propio hijo. Y una vez más me pregunto, ¿existe atropello más grande por parte del Estado hacia la libertad, la patria potestad, la intimidad, la familia, el derecho de los padres a decidir lo que es mejor para sus hijos? Sepan, uruguayos, que esto está sucediendo. La patria potestad de nuestros hijos está en riesgo y lo está en manos del Estado. Evidentemente que hay un gran negocio detrás de la identidad de género. La transición médica se ha convertido en una industria multimillonaria. Clínicas privadas, farmacéuticas y cirujanos plásticos han encontrado en la moda trans una fuente inagotable de ingresos. Los bloqueadores de la pubertad cuestan entre $1.200 y $1.500 al mes. Las cirugías de reasignación de sexo pueden costar entre $50 y $100.000. Las hormonas cruzadas deben tomarse de por vida, lo que genera un ingreso constante para las farmacéuticas. Las clínicas trans han pasado de ser instituciones médicas a negocios que venden una solución instantánea a jóvenes en crisis, sin importar los daños que puedan sufrir en el futuro. Y aquí, en el marco de esta ideología totalitaria sexista, existe la censura y el miedo a hablar. Médicos, psicólogos y académicos que han cuestionado la ideología de género han sido perseguidos, despedidos de sus trabajos o censurados. Un ejemplo clarísimo son todos los autores que les comenté,
Al principio todos vivieron persecuciones, todos sufrieron amenazas, casi todos fueron despedidos de sus trabajos. Y un caso emblemático fue la doctora Lisa Littman. Lisa Littman, investigadora de la Universidad de Brown, fue una de las primeras en documentar el fenómeno de la disforia de género de inicio rápido, como le llamó ella. Su estudio demostró, de forma contundente y de manera muy seria, que muchas adolescentes comenzaron a identificarse como trans después de estar expuestas a grupos de redes sociales y foros online sin que antes mostraran ningún síntoma de tal disforia. Es decir, antes de que las inunde la influencia de las redes, estaban completamente conformes con su biología y su cuerpo. La médica comprobó que en la mayoría de los casos se trataba de una moda que se contagia en los adolescentes a través de las redes sociales. Influencers, muchos, como por ejemplo Chase Ross, y un sinnúmero de videos y material que surge en la web, que muestran que ser trans es cool, que nos dicen que apenas un adolescente tenga una confusión, lo influyen para que crea que está viviendo un momento trans, que él está pasando por el periodo transgénero, y se convence y se contagia. Y eso llamó mucho la atención a la doctora porque constató lo que de alguna manera la motivó y le incentivó y lo llamó mucho la atención y le pareció raro y motivó su estudio y profundizar en la materia de la ideología de género y el transgénero, fue el caso de que en un grupo de amigas, de repente, una era transgénero, después la segunda, después la tercera y después la cuarta, de un grupo no mayor a 6 chicas. Algo totalmente anormal e inusual, y más aún cuando no habían mostrado ninguna patología de disforia de género antes. Sacó un libro, el cual se los recomiendo, que como les dije se llama Un daño irreversible, la locura transgénero que seduce a nuestras hijas. Y allí está todo su desarrollo, su estudio y su documentación. Su investigación fue retirada temporalmente tras recibir ataques de activistas trans. A pesar de que luego fue reinstalada con correcciones menores, su reputación fue dañada y muchas instituciones evitaron trabajar con ella por miedo a represalias. El mismo caso de persecución fue el que padeció el prestigioso psicólogo Jordan Peterson, habiendo sido señalado, perseguido y castigado en el ámbito académico, profesional y público. La conclusión que uno saca cuando analiza y estudia en profundidad esta imposición ideológica es que no estamos ante un avance en derechos, sino que estamos ante un experimento social peligroso que tiene intereses muy oscuros atrás y que por sobre todas las cosas pervierte y daña la psique y la mente de nuestros hijos. Lo que comenzó como una lucha por la aceptación y los derechos de las personas transgénero ha evolucionado en un experimento médico y social sin precedentes, donde menores de edad son sometidos a tratamientos irreversibles, sin la supervisión adecuada y sin tener la madurez intelectual para decidir sobre estas cuestiones que hacen a la esencia de su vida y de su biología, y que le cambian la vida para siempre. El debate no es sobre derechos, sino sobre la manipulación de adolescentes vulnerables para alimentar una industria lucrativa y una agenda ideológica. Mientras los gobiernos sigan imponiendo a fuerza del garrote legal una ideología sexista, antinatural, anticientífica, que no tiene ningún respaldo en la ciencia, y promoviendo la transición médica sin cuestionamientos, sin estudios profundos, y silenciando a quienes alertan sobre sus peligros, miles y miles de jóvenes seguirán cayendo en una trampa de la que muchos no podrán escapar. Como mensaje final, es un mensaje a todos los padres del Uruguay, para que en definitiva protejan a su familia y a sus hijos de esta nefasta y totalitaria ideología de género que nos quieren imponer. Les mando un gran abrazo a todos, cuídense y por supuesto, viva la libertad. Que Dios los bendiga. Es una producción de Neurobytes por Branca DJ.